Tal como lo había mencionado en el video de la primera parte dedicada a las células crestas neurales, estas células tienen características que han fascinado por décadas, especialmente a los investigadores y también a los clínicos, por las características que presentan. Son pluripotenciales, es decir, son capaces de dar origen a una gran variedad de diferentes células. A nivel del territorio craneofacial dan origen a gran parte del esqueleto facial y craneal. Cartílagos, tejido conectivo, córnea, glándula lagrimal y epitelio olfatorio, entre otros. Cualquier alteración en alguna de las etapas que estas células deben seguir en la formación del macizo facial, como por ejemplo en su inducción, la migración, su diferenciación, va a originar las llamadas neurocristopatías, que se va a traducir en diferentes alteraciones en nuestro organismo dependiendo del tipo de células afectadas, ya sean las células de las crestas neurales craneales, cardíacas, troncales, etc. En este video revisamos la segunda parte dedicada a las células crestas neurales. Soy el Dr. Juan Argandoña y bienvenidos al canal de Crecimiento y Desarrollo Craneofacial. En este video vamos a revisar la segunda parte de las crestas neurales. Acuérdense que las crestas neurales son estructuras, son células absolutamente relevantes en la formación y en la conformación, ¿no es cierto?, del crecimiento y desarrollo del macizo craneofacial. Estas células de las crestas neurales se caracterizan por ser pluripotenciales, porque además migran, posteriormente se diferencian en las distintas células que van a originar los distintos tejidos y finalmente proliferan. En el video anterior, la parte 1, habíamos hablado de la inducción de estas células crestas neurales, la transición mesénquimo-epitelial, la delaminación. En esta segunda parte vamos a ver especialmente lo relacionado con la migración de estas células. Bueno, aquí tiene una foto, una microfotografía bastante bonita en que se ve, ¿no es cierto? Esto es el prosencéfalo, esto es el mesencéfalo, esto es el romboencéfalo, y aquí se ve en la parte que está más marcada en color rojo cómo las células ya están migrando, ¿no es cierto?, hacia los distintos arcos faringios. Esta es la vesícula óptica. Bueno, esta es la referencia para el que quiere profundizar lo que estamos hablando. Bueno, el inicio de la migración, de esta migración, comienza con señales inductivas desde el ectodermo no neural y desde el mesodermo. Estas señales, lo habíamos mencionado, inician una cascada de otras señales que van a originar una remodelación en la arquitectura celular y de las propiedades adhesivas de estas células. En otras palabras, ¿cierto?, esta modificación de la arquitectura y de las propiedades adhesivas, llamada la transición mesénquimo-epitelial, les va a permitir a estas células desprenderse de las células vecinas, desprenderse además de la lámina basal y abandonar su ubicación original, dejando entonces saliendo del tubo neural. Durante esta migración, estas células son influenciadas por un gran número de señales que, por un lado, van a inhibir o van a estimular su movimiento. Por otro lado, la dirección que toman estas células va a estar regulada por señales presentes ya sea en el entorno local, señales quimiotácticas, por ejemplo, con interacción con otras células, o señales que van a surgir de la misma matriz extracelular. Bueno, en el esquema aquí al lado tenemos una parte del romboencéfalo y sus rombómeras que van desde la número 1 a la número 7. El romboencéfalo se divide en estas rombómeras que acabo de mencionar, y las células crestas neurales van a viajar de una manera lateral hacia los arcos faringios, que son estos que vemos acá. Esto es la vesícula, ¿no es cierto?, la vesícula óptica. El primer arco faringio va a tener, ¿no es cierto?, una primera vía que se denomina cresta neural del trigémino, que deriva del mesencéfalo y de la rombómera 1 y 2. Para establecer entonces, repito, el primer arco faringio. El segundo arco faringio se establece por una segunda vía también llamada, ¿no es cierto?, cresta yoides o yoidal, y contiene células del rombómero 4
y en menor proporción de las rombómeras 3 y 5. Para establecer el tercer arco faríngeo, la responsabilidad es de la tercera vía llamada cresta posótica, y contiene células de las rombómeras 5, 6 y 7. Aquí está la referencia del artículo. Bueno, este es un recordatorio. Aquí vemos, ¿no es cierto?, la placa neural. Aquí está la notocorda, que es el fundamental en la inducción de esta placa neural. Cómo esta placa neural después comienza a plegarse, formando entonces los pliegues neurales. Este es el surco neural. Y en la parte más alta y lateral a estos pliegues se va a encontrar ya, ¿no es cierto?, vamos a encontrar las células de las crestas neurales premigratorias. Posteriormente, cuando estos pliegues se fusionan y se cierra, se forma el tubo neural, estas células de la cresta neural, a través de la delaminación, ¿no es cierto?, y además de la transición mesénquimo-epitelial, van a desprenderse, van a abandonar su lugar de origen y van a comenzar su proceso de migración, ya sea en un patrón, ¿no es cierto?, dorsolateral, en el caso de las células de las crestas neurales craneales, y dorsolateral y dorsoventral en el caso de las células de las crestas neurales troncales. Aquí tenemos algunos de los marcadores de estas células crestas neurales que participan en la transición mesénquimo-epitelial, en la delaminación y en la migración. Aquí tenemos el ADAMD, las integrinas, ¿no es cierto?, el SOX-S, entre otros. Bueno, aquí tenemos la fase 1 de la migración. Durante la migración, las células crestas neurales están expuestas, como dije anteriormente, a un gran número de reguladores que van a controlar tanto su dirección como su movilidad. Como estas células migran colectivamente, la interacción célula-célula juega un rol fundamental, polarizando las células e interpretando las señales. Hay una comunicación por contacto que se da o bien con la célula vecina o contacto con el ectodermo. Eso que se ve acá es el ectodermo. Aquí tenemos lo mismo, el ectodermo, las células que comienzan a migrar, tubo neural. Y a través, ¿no es cierto?, de una vía dorsolateral. Aquí se muestra la segunda fase de la migración. La migración de las células de las crestas neurales va a estar condicionada por distintas moléculas, ¿no es cierto?, de la matriz extracelular, como ya hemos mencionado. Hay diferencia de la morfología entre las células que marchan en la vanguardia de esta migración con respecto a las que la hacen en la retaguardia. Por otro lado, hay un alto índice de proliferación en las células que marchan en la vanguardia. Lo mismo se mantiene, ¿no es cierto?, el trayecto dorsolateral. La tercera fase es la entrada e invasión de estas células a los arcos branquiales, que son estos que vemos acá. Las células de las crestas neurales que contribuyen a la formación de los ganglios craneales se van a detener en una relativa posición dorsal, mientras que aquellas células de las crestas neurales que van a formar el cartílago y los huesos de la cara van a continuar más lejos en sentido ventral para invadir estos, ¿no es cierto?, arcos branquiales. Durante la migración hay una transición de una corriente migratoria a una expansión de estas células que le va a permitir entonces esparcirse en los distintos arcos branquiales. Bueno, y hay además una quimioatracción hacia el objetivo. En este esquema vemos las células de las crestas neurales, ¿no es cierto?, de la parte craneal, del mesencéfalo y del tronco. Las células en color naranja es la vía proencefálica que va a dar origen a los huesos frontal y a los huesos nasales. En color amarillo tenemos la vía mesencefálica que dará origen a los huesos cigomáticos, maxilares y piezas dentarias. Y en verde tenemos la vía trigeminal que va a dar origen a la escama del temporal y a los huesecillos del oído, como son el martillo y el yunque, dos de los tres huesecillos. La vía yoidea o yoides en violeta, que es esta que vemos acá, va a dar origen al hueso yoides y al estribo, que sería el tercer huesecillo del oído. Y la vía glosofaringea va a originar la glosofaringea,
va a originar entonces la porción inferior y el asta mayor del yoides. Aquí tenemos un video que nos recuerda entre la tercera y cuarta semana, ¿cierto?, la formación de la notocorda, que va a ser fundamental en la inducción de esto, de la placa neural. Posteriormente, esta placa neural, recordemos, se va a plegar formando los pliegues neurales. Este es el conducto, ¿no es cierto?, neural, que después se transforma en el tubo neural una vez que estos pliegues se han fusionado. Y aquí donde vamos a encontrar en verde, en un color calipso diría yo, las células de las crestas neurales que van a ir, ¿no es cierto?, comienzan a migrar para alcanzar los distintos procesos o mamelones que van a conformar la cara. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, un mamelón o proceso nasofrontal, el maxilar y el mandibular. Bueno, en esta vista central, lo mismo, tenemos el mamelón nasofrontal, ¿no es cierto?, cómo comienzan a migrar en punteado las células. Este mamelón después se va a dividir en el proceso nasal externo, el proceso nasal, ¿no es cierto?, el proceso nasal externo e interno, y va a dar origen este proceso nasofrontal a la premaxila. Aquí tenemos el proceso maxilar, que además va a dar origen a la parte posterior o el paladar secundario. Y aquí tenemos las distintas células y tejidos que derivan de las células de las crestas neurales craneales. Ahí vamos a tener, ¿no es cierto?, el cartílago y el hueso, que va a constituir la mayor parte del macizo craneofacial, entre otras estructuras. Bueno, aquí tenemos en este esquema, que es bastante didáctico, las piezas óseas y de dónde derivan. Los derivados de la cresta neural, en este color plomo, está el frontal, ¿cierto?, el efenoide, la escama, el temporal, mandíbula, maxilar, lagrimal y los huesos nasales. Los derivados del mesodermo paraxial va a estar el parietal, la porción petrosa del hueso temporal y los occipitales. Y los derivados del mesodermo de la placa lateral vamos a tener los cartílagos, ¿no es cierto?, laríngeos. Aquí podemos apreciar el origen de los diferentes tejidos que conforman la pieza dentaria, ¿no? Todos aquellos que están en color azul son derivados de las crestas de las células de la cresta neural craneal, la dentina, la pulpa, el cemento, ligamento periodontal y la inervación. La excepción es el esmalte y la irrigación, que no proviene de las células de las crestas neurales craneales. Bueno, en este esquema vemos los derivados de la cresta neural en color verde, todas las piezas óseas que acabamos de mencionar, y en el esquema del costado en gris, la dermis, ¿no es cierto?, la dermis en el paciente adulto. Las células crestas neurales no solamente contribuyen a formar el hueso y el cartílago, sino que además, eso hay que repetir, esto es relevante, también musculatura, tejido conectivo y las células pigmentarias, que lo hemos mencionado, ¿no es cierto?, en algunas diapositivas anteriores. Las células de las crestas neurales también se pueden agrupar en dos categorías: la no ectomesenquimales, que origina neurona, la glía y las células pigmentarias, y las células ectomesenquimales, que van a originar el hueso, el cartílago, tejido conectivo, ¿no es cierto?, y la dentina. Bueno, aquí tenemos un esquema bastante didáctico, recordatorio de las distintas fases por las que pasan estas células crestas neurales, su inducción, ¿cierto?, el pliegue, ¿no es cierto?, de la placa neural. Aquí, ¿no es cierto?, está la inducción, posteriormente a través de la transición mesénquimo-epitelial y la delaminación. Eso lo revisamos en un video anterior, la parte 1 de las crestas neurales, donde revisamos delaminación, transición mesénquimo-epitelial. Para los que quieran consultaros, aquí abajo les dejo el link. Bueno, y estos dos procesos les va a permitir entonces a estas células abandonar su lugar de origen, desprenderse de las células vecinas, desprenderse de la lámina basal y comenzar entonces su migración en ese patrón dorsolateral que hemos mencionado. Y posteriormente la diferenciación en tejido, ¿no es cierto?, en células que van a originar el tejido, el hueso, músculo y tendón, entre otras estructuras. Aquí vemos
la migración a los distintos procesos, ¿cierto?, faciales, y a los arcos al segundo, tercer y cuarto árbol faríngeo, a partir de, ¿no es cierto?, de la cresta neural romboencefálica, mesencefálica y proencefálica. Esto es una vista frontal. Esto es en un embrión aproximadamente de 6 semanas. En que vemos lo mismo, ¿no es cierto?, cómo van a colonizar los distintos procesos o mamelones faciales. Bueno, en realidad aquí les dejo una referencia porque creo que es un muy buen artículo para aquellos que quieran, ¿no es cierto?, estudiar más en detalle esto de lo que estamos hablando en este video. Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, un esquema que nos muestra las distintas células de las crestas neurales craneales y troncales y las estructuras a las que van origen. Las troncales, ¿no es cierto?, está la vagal, la sacra, ¿no es cierto?, las cardíacas y, repito, las distintas estructuras a las que van origen. Bueno, tal como se ha descrito, la cresta neural se ha considerado como el cuarto tejido embrionario y que constituye, según muchos investigadores al respecto, un éxito de la adaptación evolutiva de los vertebrados y por lo tanto también de nuestra especie, que ha permitido el desarrollo a partir de estas células de una serie de estructuras craneofaciales que le han permitido, ¿no es cierto?, pasar de un estilo de vida suspensívora, filtradora, a una predadora activa mucho más eficiente. Esta es una frase, no es mía, esta la tomé de un artículo que se llama Células de la cresta neural, evolución, bases embrionarias y desarrollo, que lo menciono, me parece que en el video anterior, que es de Pachajoa y Moreno. Bueno, quiero además mencionar que la adopción de la posición bípeda desde el punto de vista evolutivo, cuando nuestra especie se pone de pie, ¿cierto?, le permite, ¿no es cierto?, a nuestra especie y específicamente al macizo facial desarrollar funciones más sofisticadas, como la fonoarticulación o la comunicación no hablada a través de la musculatura facial, que se hace más sofisticada, ¿ya? Y esto pasa porque los animales cuadrúpedos utilizan las 4 extremidades de la locomoción. Por lo tanto, el rol de la defensa y el ataque lo asumen los maxilares. Desde el momento que nos ponemos de pie, adoptamos la posición bípeda, las extremidades superiores quedan libres de ese rol de locomoción y asumen estas extremidades el rol de defensa y ataque en nuestra especie. Por lo tanto, repito, los maxilares van a quedar libres de ese rol de ataque y por lo tanto nos va a permitir que los maxilares desarrollen funciones más sofisticadas como las que acabo de mencionar, ¿ya? Hay un video dedicado a la filogénesis que les sugiero que lo vean porque ayuda mucho a explicar el porqué la arquitectura que tenemos como especie en relación a otras especies como los animales cuadrúpedos, la diferencia que tenemos en la morfología de los maxilares, del cráneo, de la base del cráneo, entre otras cosas, ¿no? Bueno, finalmente quiero agradecerle la ayuda a mi querida colega y amiga, la doctora Eileen Uribe Querol, que es doctora en Ciencias Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para terminar, hacer énfasis en que, según las recientes investigaciones, de acuerdo a la evolución continua, parece que se están agregando nuevos tipos de células de la cresta neural que van a continuar mejorando las características de los vertebrados y por lo tanto las características de nuestra especie para originar una cabeza o un macizo craneofacial cada vez mejor y más eficiente. Bueno, espero haber ayudado con este video a comprender mejor el rol que cumplen estas fascinantes, con ciertas células crestas neurales en la formación del macizo craneofacial.